¿Qué tal? ¿Cómo le va? La clase pasada llegué a mostrar algunos conceptos básicos de modelado en Rhino. Esto es aplicable a cualquier programa en realidad, de superficies. Y bueno, quería mostrarles algunos pasos típicos que se pueden usar para evitar problemas y trabajar lo más ágil posible. Bueno, una de las cosas principales es, como tanto en Illustrator como cualquier otro programa de nodos, es usar pocos puntos, ¿no? Y en este caso, con la superficie podemos arrancar con un rectángulo, un plano. En este caso me viene bien la grilla, yo en general no la uso, pero viene bien. Podemos trabajar, generalmente tratar de usar el centro del archivo, ¿eh? Y supongamos que tenemos una situación de una esquina, algo típico que puede pasar. Podemos con control y shift seleccionar un borde y le damos directo con el circulito este y ya nos va a generar una extrusión. Bien. Una vez que tenemos eso, podemos prender los nodos con F10 o con este icono y empezar como a generar una esquina, ¿no? Lo mismo podemos hacer ahora de acá hasta allá. Le doy de vuelta con los nodos, F10. Y con el gumball le damos doble clic, 0, y tenemos una esquina típica en la que todas las superficies son de grado 1. ¿Qué significa eso? Que son lo más simple que pueden ser para generar una cara. Ahora supongamos que queremos crear una esquina acá un poco más interesante y le queremos empezar a dar un toque de forma. ¿Qué habría que hacer? Lo que hay que hacer es cambiar el grado de la superficie, y para eso lo podemos hacer de distintas maneras. Una es escribiendo change degree y nos va a aparecer acá qué grado queremos en el U, que ahora tenemos grado 1, quiere decir 2 puntos generan un grado, que es el segmento que queda en el medio. Las flechas estas en rojo nos dicen que ese es el sentido de la U. Yo quiero que tenga grado 2 en ese sentido. Y en el otro quiero conservar el 1. ¿Qué va a pasar ahora? Si toco F10, ahora tengo un grado más, ¿eh? Eso nos va a permitir tener doble curvatura en ese sentido. Ahora, bien, vamos, vamos a obviar esta por un rato y vamos a darle otro grado a esta también. Si lo queremos encontrar en otro lugar, venimos acá, degree, y en este caso yo quiero cambiar lo mismo en el sentido vertical. Ahora es la A, lo que sería la B. Mi regla memotécnica es B de verde. 2, F10, F10, y ahora muevo estos dos para acá y vamos a hacer otra forma más. Toco todo, por ejemplo, y le voy a dar grado 2 a las dos al mismo tiempo con Reveal Surface. Entonces tendríamos que tener 3 puntos y grado 2 para todo. Ok, perfecto. Bien, esta quedó plana en un sentido. La vamos a dar un poco de forma. Por ahora nada coincide, ¿no? Pero no hay problema, todavía no me preocupa. Vamos a empezar a darle un toque más de forma a esto. Vamos a venir en una vista, damos F10, seleccionamos, podemos hacerlo de la forma que se nos ocurra. Podemos usar estos comandos como share, por ejemplo, usando project para que no se nos deforme. Bien, por ahora todo bien, pero nada coincide. ¿Qué comando usamos para hacer coincidir? Match. Match significa encuentro, también regla técnica. Y vamos match y decimos esta quiero que coincida con esta. Si le damos así nos va a ser un desastre. Yo por ahora no quiero que pase esto, porque nos está tratando de hacer
coincidir la continuidad. Yo quiero solamente la posición. ¿Ok? Y average quiere decir que es promedio. O sea, si no, yo una de las dos mandaría a la otra. Si no, cambian las dos al mismo tiempo. Ok, listo. Ahora sí tenemos dos superficies que coinciden perfecto. Supongamos que quiero cambiarle a este el grado, hacerlo más simple. Toco doble clic sobre el edge, sobre esta línea punteada, le doy backspace y ya lo cambié. Así de simple. Perfecto. Cualquier cosa que quiera hacer, lo puedo ir haciendo ahora y esto está extremadamente simple. Bien, vamos a generar una transición un poco más interesante y vamos a verlo al menos con un shade para que se vea mejor. ¿Qué maneras tenemos para hacer esto? Estas superficies tienen una virtud, que son superficies untrimmed, ¿no? Quiere decir que no están recortadas. Los bordes coinciden con los nodos. ¿Ok? Si yo hiciera, por ejemplo, acá un fillet entre esta y esta, estas superficies estarían recortadas. ¿Ven ahí? Si le doy F10, la superficie original es idéntica, pero hay una nueva superficie de transición. Esto es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos dos bordes, los nodos en el borde, vamos a poder hacer match y cosas por el estilo. Y va a todo coincidir exactamente y vamos a tener total control y va a ser todo más simple. Entonces yo quiero hacer un blend acá entre esta y esta, una transición. ¿Qué puedo hacer? Vamos a hacer lo que se llama extend. Extend suena para extender, pero también sirve para lo contrario. Yo puedo decirle que vaya para atrás. De nuevo, para atrás. Entonces ahora tengo una distancia entre una y la otra. Y voy a poder hacer un blend. Me fijo que esté en Record History. Y voy a elegir un borde y el otro. Y le voy a poder pedir, por ahora, vamos a hacer que sea solo tangente. Ok. Teniendo esto de esta manera, yo puedo seguir modificando. Y lo que haga se me va a ir actualizando. Esto estaba muy bueno para ir probando cosas de forma rápida. Puede ser que a veces esta estructura se distorsione un poco, ¿no? Pero si está con history, vamos a ver, si se arruina, la podemos volver a arreglar, ¿no? Ahí me dice que la estropeé. No importa. Podemos hacerla de nuevo, pero tenemos más o menos el criterio que necesitamos. Vamos a hacer lo siguiente. Borro. Eso es un blend de nuevo. Y listo. Ya está. Perfecto. Todas estas superficies son untrimmed. Vamos ahora a hacer de golpe una transición entre esto y otra más. Supongamos que tuviéramos algo. Vamos a hacer de cuenta que tenemos que hacer el otro lado. Esta superficie que está acá la podemos despejar con esta symmetry. Entonces se encarga de que esta superficie sea siempre perfectamente tangente un lado con el otro. Y esta la vamos a despejar de vuelta con Record History en el eje X. Bien. Acá hay algo raro, ¿no? Si queremos analizar cómo están saliendo las cosas, vamos a Analyze. Nos fijamos y acá hay algo extraño. Ahí como que se rompe, ¿no? Bien, ¿cómo lo arreglamos? Con Match. Match, Blend son mejores herramientas. Vamos a Match. Nos selecciona el lado de superficie que queremos que cambie y la que queremos que domine. Vamos a darle Tangency. Si le damos curvatura, fíjense cómo mejora mucho más. Ok. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Ok.
Se supone que esto también si hubiera tocado Record History, se actualizaría. Vamos a hacerlo otra vez. Record History. Okay. Ahí va. Esto es tremendo, o sea, porque nos permite hacer muchas cosas. Vamos a buscar otro comando más muy interesante que se llama move uvn. Move uvn. Lo usamos para el multipipe también hace un rato. Está acá. Es parecido al drag mode, pero es todo un grupo de comandos. Entonces yo ahora tengo este que está acá y puedo decirle, por ejemplo, a todas estas que las quiero mover en sentido normal. Y este punto lo quiero mover hacia acá, justo en este sentido, ¿no? Entonces acá nos debería salir en algún lado. Aquí hay una liñita verde ahí muy finita. Eso quiere decir que si yo quiero mover, tengo que mover en este sentido. Y con un tamaño más grande voy cambiando. Y si se fijan, esto se le empieza a parecer demasiado a lo que es el modelado en SAPD, porque uno está trabajando con lo mínimo, ¿eh? Y es más o menos el mismo principio. Cuando tenemos tres puntos, es prácticamente imposible que la forma se retuerza, y eso también es algo bueno. Cuando empiezan a tener muchos puntos, la forma se empieza a distorsionar. Ok, bueno, ahí estamos. Supongamos que ahora queremos, no sé, crear una tapa acá. Esto se nos desmadró un poco. Si no nos gusta, siempre podemos agarrar las vistas, escalar y estamos. Si quiero también lo hago en esta. Y todo súper prolijo. Vamos a crear esta superficie, lo podemos hacer con blend también. De esta a esta. No había pensado. Yo solo quería posición. Y la extendemos para allá. Ok. Backspace, la vuelo a la miércoles. Ahora esto, podemos escalar. En este caso me voy a cruzar, no voy a usar no me preocupo tanto porque sean trim. Le voy a cambiar el grado, rebuild. Le ponemos, en este caso, le podemos dar, vamos a darle un poco más, 4, 4, 4, 4, grado 3 y 3. Ok, F10. Listo. Ahí tenemos algo que nos puede dar un buen resultado. Vamos a crear otra tapita acá. Esto lo estoy haciendo medio así nomás. No toqué el control.
Vamos a usar un comando que no todo el mundo conoce, que se llama create solid. Si tenemos un grupo enorme de superficies, ¿no? y generan un área cerrada entre todos, acá destruir todo el history, vamos acá y decimos create solid. Evidentemente hay algo que no está cortando, vamos a mover un poco más, ahí va, perfecto. Ahora con esto podemos tirar un fillet sin drama. Si no lo quieren hacer acá, lo pueden hacer en Solid o en cualquier otro programa. La virtud de Rhino está más en las formas libres que en lo que es todo modelado de fillets y vaciados y ese tipo de cosas. Así que ahora vamos a usar el común, doble clic, nos da toda la vuelta. Me gusta mucho el rolling ball, ¿no? El que dice distance from edge o distance between rails. Le damos preview y podemos hacer un toque más interesante agregando handles. Una ahí, otra acá, otra acá. Y ahora le damos valores. Esta me interesaría que fuera un poco más grande, 2. Esta 1.5, supongamos. 1.5. Y ahora vamos a hacer lo que se llama link handles. Conecta todas y si yo cambio una me cambian todas proporcionalmente. ¿Se me fue la mano? No, se la banca. Bien. Acá me quedo con un golpecito, pero mala suerte. Es solo un ejemplo. Está bien. ¿Qué más? Si quieren hacer algún tipo de detalle, por ejemplo. Vamos a trabajar en esta zona y vamos a hacer un detalle. Para hacer eso podemos obtener curvas que sean generadas por el mismo modelo, que sean como generatrices del propio diseño. Mirror. Okay. Esta la verdad que no me interesa tanto. Vamos a hacerla un toque distinta. Fíjese, mientras sean 3 puntos siempre va a estar todo bien. Esta no me gusta, vamos a hacer un poquito más adelante. De vuelta, obtenemos una curva. Y ahora vamos a tirar un blend. Pero blend de curvas. De acá a acá. Está todo mal, ideal para mostrar cómo se cambia. El 1 tiene que estar cambiado, flip. Y el 2 está bien, pero vamos a ponerle posición primero para que se acomode y después le vamos a dar tangency y tangency. Y ahí lo podemos cambiar un poquito hacia donde nos convenza más. Acá vamos a crear otra línea más para cortar. La idea es generar como una especie de hueco acá, como una toma de aire, por ejemplo. Agarramos esto, mirror de vuelta en el X. Esta línea la vamos a cortar con esta. Y esta la vamos a cortar con los que teníamos recién. Con control deseleccionamos y nos quedamos con lo que nos sirve nada más. Join. Ahora vamos a hacer
un offset de esto. Podemos transform project to zplane, delete input no. Vamos a hacer como una copia en el piso de esto para trabajar más más controlado. Como la estructura de la superficie es muy simple, la forma también, la que queda proyectada. Si tuviéramos muchos nodos, todo esto estaría como mucho más descontrolado. Vamos a darle un 4. Ok, perfecto. De acá, esto me gusta, todo bien ahí. Unimos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear esta va a ser como nuestra herramienta de corte. Con Trimble vamos generando ese recorrido. Lo unimos y le vamos a decir que explotamos con botón derecho esta. Y decimos, por favor, split con esta y esta. Ahí está. ¿Por qué no lo hace? Vamos, join esta con esta. Por alguna razón no están suficientemente cerca. Mira. No sé por qué. ¿Por qué pasó esto? No lo sé, porque evidentemente algo no está del todo simétrico. No importa. Son problemas que pueden pasar. Vamos a proyectarla sobre esta. ¿Ok? Ahí va. Y esta que está acá, vamos a crear una nueva. Vamos a ver otra vez. Esto no debería haber pasado, pero está bueno que surja porque son cosas que le van a pasar claramente. Vamos a, no sé por qué pasó esto, pero vamos a trimear entre estas dos para que nos quede como la zona esta cortada, ¿no? Bueno, todo esto para qué? Para hacer un split entre esta superficie con esta otra. Ahí nos va a quedar fíjense, esto es teoría. Esta superficie, si yo le doy F10, tiene toda la información de lo que no se ve tan bien. Y si yo quiero que eso se haga más chico, le tengo que decir shrink trimmed surfaces. Fíjense como la línea esta de el spam se llama, pasa a caer ahí. Entonces tengo una estructura recote contra simple con una curva con tangente acá y además ya está unida esta. Si yo lo quiero conectar, va a conectar sí o sí. Y además puedo hacer esto ahora. Sabiendo que esta va a ser tangente. Bien, vamos a recuperar esta que teníamos acá abajo y le vamos a usar para cortar. Trim. Y ahora lo vamos a unir esto con esto. Y vamos a tratar de hacer la transición. ¿Cuál sería la mejor manera? Vamos a hacerlo bien, primero mal y después vamos viendo los problemas que surgen y lo haremos mejor. Seleccionamos un borde. Este es un blend, no match. Doble clic. Doble clic, no hizo falta. Bueno, me lo hizo de una, che. Vamos a decidir cómo queremos esa transición. Yo quiero que sea posición y posición, queda tipo un chamfer. Si le pongo que sea alguno sea tangencia, me lo va a hacer como si fuera una especie de subtracción cóncava. En general me gusta bastante como quedó, pero yo podría ponerme más mañoso y decirle quiero que donde termina el radio vaya hasta donde termina el radio. Donde termina el radio, que vaya hasta donde termina el radio y así.
Si quiero que salga recontra prolijo, tengo que ir a dividir el edge o crear puntos de referencia. Ahora que tenemos esto, podemos ir cambiando y decidiendo qué nos gusta más. Podría ser al revés también, por ejemplo. También queda bueno. Es algo bastante difícil de modelar de otra manera. Vamos a dejar solo por probar. Ok. Estos filos de así ya están bien. El que quedó mal es este. Entonces ahí tengo que cargar de vuelta con match. Este con este. Y ven que acá se distorsiona. Tengo que ponerle preserve direction. Eso me ayuda a que nada, que trate de continuar. Y lo mismo acá. Vamos a ver si conectó o no conectó. Bueno, como ven, tuvimos suerte. Le damos Naked Edge y todo salió bien. Se está haciendo un poco largo. A ver, 5 minutos más para mostrar algo más. Esto que está acá lo puedo borrar y puedo, si no me equivoco, todas estas superficies. Vamos, botón derecho, Extract. Todas estas superficies. Vamos a copiarlas. Y vamos a hacer un mirror. Vamos a hacer untrim a todas. Escribimos untrim all. Boom. Por lo visto no eran. Estas están cortadas. Las cortamos antes de hacer todo esto. Voy a probar hacerle untrim a este lado solo. ¿Me deja? No, a esa no me dejó. A esta sí, esta sí. A esta no. ¿Por qué? Porque está cortada en dos lados. Bueno, lo ideal, si se van a fijar, les voy a mostrar algo. Si acá yo hago un blend entre esta superficie y esta, tuvimos suerte. La estructura sigue siendo simple, ¿no? Pero este borde está trimeado. Ven que está trimeado. Eso quiere decir que esta estructura podría haber sido mucho más compleja. Cuando uno sale de un borde que está trimeado, F10, F10, este borde está recortado, entonces si yo toco acá y extruyo, acá estamos teniendo suerte, pero cualquier superficie que esté cortada, supongamos, acá cortamos un pedazo solo para mostrar. Si yo hago una transición entre este borde y este borde, esta superficie es mucho más densa, porque el borde, la estructura en sí de ese borde es mucho más compleja. Si uno duplica el edge, F10, esta curva es re compleja, ¿no? Por eso son demasiados conceptos a la vez. Lo siento, pero bueno, es información valiosa. No sé por qué está todo duplicado. Escaneamos acá, duplicados, listo. En comando, que no siempre funciona, pero es nuevo, muy interesante, que se llama Refit Trimmed Surfaces. ¿Qué hace eso? Trata de llevar los puntos que están por fuera al borde. Tac, no lo pudo hacer. Pero ¿qué hizo? F10, ahora el borde de este está streameado. Y si yo puedo llegar a intentar recortar esto de nuevo, ¿qué me va a permitir eso? Hacer un blend entre esta y esta. Y
con la ventaja de que si lo hago con Record History, tenemos este con este. Ok, perfecto. Y ahora, si esto lo modifico, puedo hacer cosas súper interesantes. Y siempre está el MoveVN, que nos permite hacer cosas con los nodos. Como por ejemplo agarrar todos y decirle quiero que todos estén más afuera o más adentro, o que se suavicen. Con lo que se puede hacer millones de cosas. Bueno, quizás me fui un poco por las ramas, un montón de teoría, muy útil, ¿eh? Para que lo aprovechen. Esto en las versiones nuevas de desarrollo ya lo están mejorando, ¿no? Que es la posibilidad de recortar los otros dos. Pero acá tenemos este que está ahí. Voy a intentar hacerle lo mismo. Refit. Tac. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tengo esta, es untrim. Y esta también es untrim. Esta es de grado 2 y esta tiene grado 4. Puedo remodificar, rebuild y le doy en el sentido del rojo, le puedo dar grado 2. Y así puedo estar todo el día. Pero este tipo de cosas determinan la calidad de las superficies y este cuán perfecto puede quedar. Esta con esta empalman perfecto, perfecto, ¿no? Y así uno puede ir construyendo todos los sectores. Mismo esta zona también se podría simplificar muchísimo más. Pero bueno, a los fines de ejercicio de la facultad, esto es súper ampliamente lo que pueden llegar a necesitar. Ni hablar que todo esto se puede transformar a SAPD y después trabajar sobre eso y hacer variantes. Bueno, espero que les sirva.